Los Avdiivka Holders, la misión imposible de la tercera brigada de asalto. Navalny ha muerto. Hola a todos, soy Francisco García y esto es Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy volvemos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también hablamos de la noticia del día, que es la muerte de Navalny, una muerte anunciada, como diría Gabriel García Márquez en su libro La crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que esto iba a pasar desde el día que decidió regresar a Rusia tras el intento de envenenamiento con Novichok, que hablaremos de ello en mayor profundidad. Posteriormente hablaremos de la situación crítica en Avdiivka para las tropas ucranianas. El cerco o el riesgo de embolsamiento cada vez está más cerca. Veremos lo que sucede en la zona sur, en la antigua base de sistemas de misiles antiaéreos Zenit, y también en el centro de la localidad de Avdiivka. Veremos la situación de la tercera brigada de asalto separada, que como bomberos fueron enviados a apagar este incendio o retener lo máximo posible la marejada de oleadas continuas de soldados rusos que se golpean contra los muros de la ciudad y de la factoría del norte, de Koke o de Kok, como queréis decir. Veremos también hoy, como no, las preguntas que vosotros vayáis haciendo, ya que es un programa de hablamos y siempre estamos conectando con vosotros y vuestras preguntas que intentaré resolver, y si no, pues investigaré para el día siguiente. Pues vamos a empezar con la noticia del día, que es la muerte, en teoría, por causas naturales, de Alexei Navalny, que es el máximo líder opositor que tenía Putin en Rusia. Este hombre, Alexei Navalny, es un licenciado en Derecho que estuvo muchos años trabajando de abogado. Con 47 años fallece, por lo tanto es una edad que a priori no es una edad normal para vivir, ni para morir, perdonad, ni en Rusia, cuya esperanza de vida es casi 15 años o más inferior al resto de Europa, pero sigue siendo joven incluso para los estándares rusos. ¿Por qué ha muerto? Pues las condiciones de la cárcel que vamos a ver ayudan mucho, como en la época de los gulag estalinistas, el propio entorno donde se mandaban estas gentes a reeducarse era la condena a muerte, que no existía, a lo mejor en su condena penal, sí existía en las condiciones de vida de las cárceles siberianas. Vamos a ver dónde estaba Navalny el día de su muerte y por qué lo trasladaron allí. Iremos viendo también un poco su vida, y sobre todo lo interesante es las consecuencias que podamos ver en la política internacional, como ya dice hoy, por ejemplo, el representante de la UE, Borrell, que acusa directamente a Rusia de su muerte. Como siempre, sabéis que los medios de comunicación del Kremlin funcionan muy bien, y hoy en sus noticiarios muestran como noticia la muerte por causas naturales de Navalny en una prisión rusa, cumpliendo condena. Os vamos a más o menos las cifras que tiene de condena. Son 19 años por extremismo, una condena que nos llama la atención. ¿Qué es eso del extremismo, no? En este tipo de delito se mete lo mismo a un extremista ultranacionalista, como puede ser los dirigentes del Donbass contrarios a Putin, que ya sabemos quiénes son, pero también a un demócrata que lo que buscaba era una vía democrática para su país. Es cierto que en algunos elementos podía ser tan nacionalista como el propio Putin, pero no es un extremista al nivel de Motorola o Pushkin o uno de estos radicales del Donbass, ¿no? Tenemos a Navalny, que comenzó su carrera política intentando ser alcalde de Moscú, llegó a tener un 23% más o menos de votos. Posteriormente creó una fundación antifraude en el 2000
2013-2014 comienza su carrera en esa fundación antifraude que lo que intenta es sacar los trapos sucios de una nación en la que la corrupción campa, digamos, libremente, ¿no? Alguien dirá que en Ucrania también, es cierto. Alguien dirá que en España también, es cierto. Y alguien dirá que en media Hispanoamérica también, es cierto. Pero el nivel de corrupción rusa, que es casi, digamos, vista como normal. Si pasean con sus yates por el Vístula, por el Volga o por el Moscova, sin miedo a ser vistos. O su carril, por ejemplo, en la carretera principal de Moscú, en las circunvalaciones, hay un carril que antes era para los del partido y ahora es para los gerifantes de este sistema oligárquico que existe en Rusia y que intentó este hombre, Alexei Navalny, desenmascarar. Es cierto que no tuvo mucho éxito porque todos los medios, ¿no?, de comunicación rusos están bajo la élite o bajo el dominio de Putin, pero su obra sí que llamó la atención del Kremlin, que intentó asesinarlo con Novichok, una sustancia química muy peligrosa que fue desarrollada en los años 70 para hacer, digamos, frente a las medidas que tenía la OTAN, ¿no?, para luchar contra las NBQ, ¿no? Es decir, cuando se hizo este pedido de esta arma, el Novichok, se le pidió tres cosas: que fuera indetectable por los sistemas de detección estándar de la OTAN, que superaran el equipo de protección química de la OTAN y que fuesen más seguros a la hora de manipularlo. Este agente Novichok no es un gas, ni es un líquido, es un polvo, por lo que se esparce fácilmente, pero también su dispersión es menor que si fuese en gas, ¿no? Eso permite que a lo mejor la concentración sea más fuerte en un punto, al ser el polvo tener menos dispersión que el gas, ¿no? Este Novichok es un elemento químico que afecta de la familia de los, tengo que leerlo esto, de los inhibidores de la acetilcolinesterasa organofosforados. Básicamente lo que hace es atacar al funcionamiento o la transmisión neuronal, lo que lleva consigo convulsiones, dolores musculares, contracciones musculares y normalmente atacan al corazón. En el caso de Navalny, el envenenamiento se debió producir en un vuelo que le llevaba a Moscú desde Siberia, o bien un poco antes de montar en el avión. Ese envenenamiento muy grave le llevó a ser hospitalizado en Berlín, donde estuvo en el año 2020 para curarse de este envenenamiento con Novichok. Todo el mundo no tenía ni una duda de la culpabilidad del Kremlin en su envenenamiento, ya que es una sustancia fuera del alcance, digamos, de agentes privados, ¿no? El Novichok es un arma militar de alta seguridad y que solo está, digamos, bajo el poder, ¿no?, de autoridades estatales, incluso en Rusia. Pues este hombre, cuando se cura, ¿no?, del envenenamiento, en un acto que algunos llamarán heroico, otros llamarán loco, otros llamarán insensato, decide volver a Rusia para seguir con su oposición al régimen de Putin, y nada más llegar en el vuelo que le traía ya de regreso a Rusia, unos agentes de la policía rusa le detienen y le mandan a prisión. Allí en prisión empieza en primer lugar un juicio por, digamos, los cargos que le imputan es corrupción y extremismo. El primero, el juicio que le hacen es el de extremismo, en el que le condenan a 19 años de prisión. Si esto no fuese suficiente, tras su detención, que pongo aquí una foto de la detención, en una posterior detención, ¿no?, es condenado, aparte de los 19 años, una vez ya encarcelado y en la cárcel,
es condenado a 9 años más de prisión por corrupción. Aquí hablaremos de blanqueo de dinero o corrupción, pero claro, es difícil desde el punto de vista, a lo mejor, de otros países, entender el concepto de corrupción de una persona que no tiene cargo público, es decir, no estaba ejerciendo un cargo público, no podía gestionar dinero público, por lo tanto es difícil que robase dinero público. Lo más seguro que lo que hacen aquí es aplicar el concepto de la guerra híbrida, de que su fundación, al manejar dinero de otras naciones, es un acto de corrupción contra el país, ¿no? Esto hay que entenderlo, que esta fundación, al igual que otras fundaciones en Rusia, es cierto que pueden que hayan recibido dinero de países europeos y Estados Unidos a la hora de intentar fomentar la democracia y la libertad de prensa en Rusia. Y Putin hizo una ley de persecución de agentes exteriores o persecución de agentes extranjeros, considerando a estas fundaciones que tenían subvenciones, ¿no?, de la Unión Europea o de organismos internacionales como un agente exterior. No es el caso de Navalny. A Navalny le acusan de extremismo y de corrupción. En primer lugar, va a la cárcel, ¿no? Y en la cárcel está un tiempo, en una cárcel, que os voy a poner en una imagen, es la cárcel de alta seguridad del Delfín Negro, se conoce así al presidio. Es una cárcel, digamos, en la que cumplen condena violadores, caníbales, asesinos en serie, y este hombre, que su único cargo es extremismo, ¿no? Que veremos qué es exactamente eso del extremismo, ¿no? Es cierto que en el 2022 se le activa, es verdad que se me olvidó deciros, la siguiente condena de 9 meses se le activa cuando critica la invasión de Ucrania y dice que es el mayor error que había cometido Rusia casi en su historia. Por tanto, empieza ya a complicarse más su situación con la siguiente declaración, ya estando en la cárcel. Esta es la prisión del Delfín Negro, en la que estuvo encarcelado hasta diciembre del año pasado, el 2022. Justo en esas fechas, sus familiares y seguidores comienzan a hablar de su desaparición y que durante un tiempo no sabían nada de él y mueven, digamos, la noticia de su desaparición. Aparece en medios internacionales. El gobierno ruso al final declara que es cierto que lo habían movido y lo trasladaron desde la colonia penitenciaria federal IK-6, que es esta del Delfín Negro, a otra situada en el Círculo Polar Ártico, en el llamado Penal del Lobo Polar, o IK-3. Vamos a ver un poco dónde está el IK-3. Este es el IK-6, bueno, para que lo veáis un poco, os lo pongo aquí. El IK-6, que sería el primer presidio en el que está este Delfín Negro, está situado cerca de los Urales. Vea, que sale una cosa que no quiero que nadie vea. ¿Viste dónde estaba el IK-6, no? Y ahora vamos al IK-3, que es donde está o estaba hasta el día de su muerte, que se sitúa en pleno Círculo Polar Ártico, lo veis aquí, en Siberia, en un antiguo gulag. Y aquí vamos a hablar un poco de este centro penitenciario, el Lobo Polar. Este Lobo Polar, vamos a ver unas imágenes. Es una cárcel, digamos, muy estilo país un poco en vías de desarrollo, comparado con los estándares, ¿no?, españoles de presidios, pero se asemeja el concepto bastante al origen, que sería este gulag que tenéis aquí, que está justo en el mismo lugar en el que se edifica en el año 66, me parece que es, o 65, esta cárcel. Una cárcel que vamos a ver en visión aérea, para que veáis un poco las condiciones.
Esto es algo que os va a llamar la atención. Esto está en mitad de la nada, en una zona minera. Hay unas canteras y una mina y una fábrica también, aquí lo tenéis. Y justo hay dos prisiones en este centro. Hay esta IK18 y el IK3 que lo tenemos en este lado. Si os fijáis, son todo centros penitenciarios, algún edificio que se entiende que es de los funcionarios y personal técnico de las instalaciones fabriles y de las minas, pero esto está en mitad de la nada. ¿Esto por qué es así? Porque tiene que ver con el concepto de los gulag stalinistas. Eran lugares que, aparte de servir para librarse de los enemigos, ¿no?, del Estado, servía también para que su muerte fuese rentable y trabajasen en minas o trabajasen en la creación de infraestructuras en esta zona siberiana hasta su muerte. En este caso, lo llamo así Gulag 2.0 porque sigue siendo el mismo concepto, una zona alejada en la que las propias condiciones climáticas te matan, no hace falta asesinar a un enemigo político, porque las propias condiciones del Ártico, en una cárcel con poca calefacción y pocos accesos a la medicina, te va a llevar a una muerte segura y muerte natural, ¿no? Pues tenemos aquí la cárcel, para que la veáis, es esta cárcel bastante, digamos, con un diseño modular, pero lo duro de aquí es siempre las condiciones climáticas que nos encontraremos, ¿vale? A ver si encontramos aquí. Esta iglesia que veis aquí, a ver si tengo foto. No, no hay foto. Esta iglesia fue realizada en el año 1999 por los propios reclusos de la cárcel. Una vez que se acaba el comunismo, ¿no?, los presos hacen con sus propias manos, ¿no?, esta iglesia de la cárcel. Y aquí tenéis el complejo. Pues su muerte, según los medios de comunicación rusos, es por causa natural. Se fue a pasear ayer, dar una vuelta por el patio, y al llegar a su celda se desmayó, y cuando llegan los funcionarios de prisiones lo encuentran muerto, con parada cardiorrespiratoria, y intentaron todas las medidas posibles de reanimación cardíaca, sin éxito. Básicamente, su muerte fue instantánea, según lo que dicen. Ahora, la familia pide una autopsia independiente para ver la verdadera causa de la muerte. Yo no creo que les hiciese falta el envenenamiento, porque con las condiciones que existen en una cárcel en el Ártico, en pleno invierno, cuando le trasladan a propósito, en lo más duro del invierno, a este centro penitenciario, a un recluso que no es peligroso en cuanto al comportamiento con los demás reclusos para estar en una celda, en una prisión de alta seguridad de este tipo, ¿no? De hecho, según dijeron alguna vez la familia, estuvo un tiempo en una celda de castigo. Esto es una celda de castigo de la prisión del Delfín Negro, la anterior en la que estuvo, y si os fijáis, es una celda en la que el reo, el recluso, se encuentra de pie y si se quiere acostar tiene que hacerlo en cuclillas o recostado, no se puede tumbar por el tamaño que tiene la celda. Esta es una celda de castigo en la que dicen que estuvo Navalny cuando hizo alguna declaración en videoconferencias hechas de Strangis, ¿no? Pues la muerte de Navalny es un síntoma más, ¿no?, un poco de una extraña democracia que para algunos es un ejemplo de vida. Espero que la gente que apoya a un sistema político en el que una persona, solo por realizar una opinión, se le envenena con una sustancia química, y como no muere, se le detiene y se le mete en prisión por extremismo. Alguien dirá que en España también se juzga a gente por ideas políticas. Es falso. En España se juzga ideas que no son ideas, sino actos. Es decir, nadie está en la cárcel por una idea, por un pensamiento. Aquí en España hay partidos políticos de todas las opciones que tienen sus creencias. Lo que se condena es un acto como un intento de golpe de Estado o un intento de secesión. Es decir, eso es un acto y eso se condena en el Código Penal de cualquier nación. Lo que es extraño es el caso de Navalny, que le condenan por extremismo, y el extremismo en sí es un pensamiento. ¿Y quién declara que es extremista? Pues el régimen
de turno de una dictadura o de una pseudo dictadura. Pues voy a ver si hago una pregunta vuestra sobre el caso Navalny, y yo creo que más o menos esta explicación nos apoya o nos ayuda un poco para entenderlo. ¿Quién será ahora el máximo responsable de la oposición rusa real ahora mismo? Karamurza. A ver, el problema que tiene a día de hoy Rusia es que, como en la época del KGB y NKVD, funciona muy bien los servicios, digamos, rusos, ¿no? Los servicios de seguridad interna, ¿no? El FSB, y por lo tanto es complejo, ¿no? Levantar un partido político. Hubo intentos, por ejemplo, esta vez de presentar una candidatura, que Karamurza es uno de ellos, pero todas sus firmas y avales tenían, creo que era un 5% de límite de firmas no fiables, ¿no? Y según las autoridades rusas encontraron un 15% de firmas no fiables. ¿Qué implica que esto sea una firma no fiable? Pues básicamente a lo mejor que le falta en español un acento a mi apellido, que se haya movido una letra en el nombre, que no se entienda bien una letra. Es decir, no significa que sean falsas, sino que no sean claramente auténticas. Cosa más rara, siempre pasa a los partidos que se presentan en contra de Putin, ¿no? Al Partido Comunista nunca le pasa, que es casi el ayudante de la Rusia Unida, ¿no? Y tampoco le pasa a Rusia Unida. Es decir, se pasa siempre a los pequeños partidos que intentan presentarse, ¿no? Bueno, Kasparov es una figura crítica, sí, pero no creo que sea él una persona que ahora se meta en la guerra política en Rusia. Rusia tiene incluso gente con extremistas de derechas que están en la cárcel por ese discurso extremista. Es decir, al final es un delito tan abierto que cualquier persona que se muestre contraria al gobierno puede ser condenado por extremismo. Y por el otro lado, también el tema de la corrupción, ¿no? Es un comodín que allí se podría aplicar al 99% de los altos funcionarios, seguro, y solo se va a aplicar cuando caes en desgracia, ¿no? Esto es algo que pasa mucho incluso también en China. Un funcionario tiene cierto nivel de corrupción, pero cuando se quiere dar ejemplo con alguien, se toma una lista de los que me caen peor y se le aplica a ellos, ¿no? Campa, ¿debe entrar la OTAN y finiquitar esto de una vez para todas? ¿Estará aprendiendo la agonía? Va a ser terrible. A ver, esto es muy complejo. La OTAN, si entra en guerra con Rusia, Rusia puede activar sistemas nucleares, ¿no? La OTAN lo que no tiene que hacer es andar ¿cómo se dice esto? Con miramientos. Es decir, no puede dudar en apoyar a Ucrania porque un símbolo de debilidad, una muestra de debilidad, es entendida por Rusia como un empuje más que él tiene que dar. Es decir, estamos hablando de Avdiivka, vamos a hablar de Avdiivka posteriormente. Lo que está sucediendo en Avdiivka hay que entenderlo también con los meses de retrasos en la entrega de armas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, durante muchos días Ucrania defendió Avdiivka con muy poca artillería y todo fiándose a los drones, ¿no? Y veremos cómo los drones no son eficaces en ciertas condiciones climáticas que fueron aprovechadas por los rusos para su ataque al centro de Avdiivka, ¿no? Hablaremos después de ello. Voy a ver si existe alguna pregunta más de esto. ¿Podrías hacer un directo con la Asociación de Rusos Libres en España? El otro día Juanjo de Crónicas de la Estepa Rusa contactó con ellos. Vale, pues intentaré hablar con ellos, sí. Además, Juanjo va a venir este domingo a hablar conmigo. ¿Qué apoyo tiene realmente Navalny? A ver, esto es el problema que tiene Rusia. A ver, a lo mejor no llega ni al 10% de la población, porque en Rusia la mayor parte de la población ya desde tiempos de los zares pasa de la política. La política es algo que no tiene que ver con ellos, sino con una minoría de la nación, que es la inteligencia, ¿no? Que son los que rigen los destinos de Rusia, ¿no? Eso pasó en la época de los zares, en la que una pequeña parte de la inteligencia urbana
se metió en movimientos socialdemócratas y posteriormente en bolcheviques, pero el resto del país estaba a lo suyo, es decir, no le importaba mucho. A los agricultores les importaba un poco el reparto de las tierras y crearon un partido de los campesinos, pero la realidad es que la mayor parte de la población pasaba de política, como decía Franco, ¿no? Haga como yo, no se meta en política, ¿no? Pues el ruso en la época soviética le pasó lo mismo y en la época actual lo mismo. Es decir, votan a su líder, pero no son una sociedad de ciudadanos libres. Y eso se nota en muchas cosas, ¿no? Y más en oponerse al régimen. Aparte, como construyó Putin su Estado-nación, ¿no? Es que Rusia es Putin o Putin es Rusia. Por lo tanto, cualquier traición o cualquier crítica al líder es una crítica a la nación. Y eso no se lleva bien en una sociedad en la que se les formó en un nacionalismo exacerbado, ¿no? La OTAN ha apoyado a todo tipo de regímenes totalitarios. No sé por qué tiene que actuar con Rusia. No pasa nada. Si el régimen totalitario no invadió otro país, no es Rusia. Rusia invadió Ucrania. Parece que la gente se está olvidando que invadieron un país. Ya en el 2014 se quedaron con Crimea, que debe ser normal, quedarse con un territorio de otro país. Mandaron hombres verdes al Donbass y en el 2022, parece que se os olvida, atacan un país con el deseo de anexionarse una gran parte de ese territorio, como ya vimos que está haciendo en el Donbass y en Zaporilla y en Gerson, que también lo intentaron, pero se tuvieron que retirar. Es decir, yo entiendo que la gente haga como aquel que no se meta en política, ¿no? Pero en la política a veces tiene que tener principios también, ¿no? Y en el derecho internacional es cierto que a veces se apoyó a regímenes totalitarios para que no entrasen otros regímenes totalitarios. Es decir, en la Guerra Fría, si se apoyaba a un dictador, era para que no entrase una dictadura comunista. No eran unas luchas entre democracias, era entre una dictadura de un lado o otra dictadura de otro, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo está muy feliz con la dictadura en otras naciones, ¿no? Hay mucha gente que apoya que en Cuba siga habiendo una dictadura o que en Venezuela siga habiendo una dictadura, pero critican que otros apoyen una dictadura en otro país, ¿no? Es decir, yo como demócrata quiero que haya democracia en todas las naciones, pero tampoco soy un pardillo que piense que la democracia es algo que se puede exportar. La democracia surge en una sociedad que tiene unos principios humanos y también políticos que le permiten valorar la libertad. Una vez que hay esos principios de valoración de la libertad y del individuo y de sus derechos, empieza la democracia. La democracia no puede surgir en una sociedad en la que no existe el individuo. El individuo es inferior al colectivo. Por lo tanto, democracia en sociedades colectivistas o sociedades en las que lo importante es un partido o lo importante es una religión o lo importante es una nación, es muy difícil que surja. La democracia surge en las sociedades en las que el hombre es libre. El hombre y la mujer, lo digo claramente. Y eso es lo que hay. Yo creo que Rusia no es ese concepto. Y Ucrania es un caos de país, es corrupto como Rusia, pero tiene un concepto histórico que viene de los cosacos y de su forma de ser, que aprecian más la libertad. Y se puede ver en que casi ningún presidente de Ucrania fue reelegido. Los van rotando cada 4 años, ¿no? Digamos que ahí en ese concepto no estoy de acuerdo. Aquí ha salido la noticia del asesinato de un opositor en Rusia y activan las redes de los troles. Es cierto, los troles tienen que defender la mano que les da de comer. Por un lado, estos invernaderos o graneros, o como se quiera llamar, incubadoras, hormigueros de bots, que están ahí creando cuentas falsas y hablando, y otra, los pardillos que defienden a su líder siempre, ¿no? Y en este caso se defiende todo, es decir, hasta que a un hombre por pensar le metan en la cárcel 28 años de cárcel. 28 años de cárcel, que sí de pronto. Eso, granjas de bots, justo. Granjas, perdona, sí, es cierto.
Sí, sí, Estados Unidos patrocinó crímenes, la Escuela de las Américas, aquella en Panamá, en la que se formó Pinochet, es cierto. Pero no me hagáis porque Estados Unidos haga el mal a los demás inocentes. Es decir, la Unión Soviética también provocó guerras civiles, también creó grupos guerrilleros y grupos terroristas en otras naciones para desestabilizarlas, creó guerrillas en América que dieron lugar a dictaduras que hicieron mucho daño a las sociedades también. Es decir, no sé si un país como Venezuela, que tiene 8 millones de personas viviendo en el exilio, es un paraíso. No lo creo. Y en Venezuela no le podemos echar la culpa a Estados Unidos de lo que está pasando allí. Es decir, todo tiene sus explicaciones, pero justificar que maten a Navalny o que Navalny muera en la cárcel porque no había balcones cerca, no creo que sea justificado hablar de Estados Unidos aquí. Aquí no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, que invadió Ucrania y que pone en peligro la libertad de muchos países. Está amenazando cada poco a Estonia, a Letonia, a Lituania, a Polonia también, con las amenazas híbridas, ¿no?, de los inmigrantes que traen de todo el mundo gratis casi en avión a Rusia y los sueltan en Bielorrusia para que salten hacia Finlandia. Es decir, Rusia se está comportando como un enemigo en potencia de muchas naciones. Es decir, y eso no es culpa de Estados Unidos. Nada, de hecho, es muy complicado, ¿no?, hablar de todo esto, porque, por ejemplo, hace unos días, o ayer me parece que fue, Putin dijo que prefería a Biden que a Trump, porque Biden es predecible, porque es el típico burócrata, funcionario digamos, de profesión político, ¿no?, que sabe cómo tiene que actuar Estados Unidos. Trump es un verso suelto, que igual te dice que me retiro de Ucrania y no apoyo, a como se levanta caliente y manda la sexta flota al Mar Negro, ¿no? Es decir, es muy complejo. Pero yo creo que la noticia de hoy marca un antes y un después, ¿no?, un poco sobre la democracia presunta en Rusia, ¿no? Hay mucha gente que dice que Rusia es democracia, va a tener elecciones a final de mes, y qué cosa más coincidente, ¿no?, que muere Navalny justo unos días antes del comienzo de las elecciones, ¿no? No se presentaba tampoco. Hola, Paco, ¿condenará Europa la muerte de Navalny? Sí, yo creo que ya lo hizo Borrell, ¿eh? En España los raperos van a la cárcel. Bueno, en España van los raperos por canciones que son de delito de odio. Es decir, a ver. Una cosa es defender cualquier idea política que no sea violenta o delictiva. Es decir, yo puedo defender, yo qué sé, el partido de amigos de la Jota, para que se fomente el canto, la Jota y los cantos tradicionales, pero no puedo crear un partido político para cometer delitos. No se puede confundir la libertad de expresión con el insulto y con el delito de odio. Es decir, el delito de odio es otra cosa, distinta a la libertad de expresión. Y yo sé que gusta mucho el caso del rapero ese, porque era también de una posición que muchos de sus amigos acabaron también en la cárcel, pero quiero que entendáis que el delito de odio existe. Es decir, yo no puedo en este canal hablar cosas insultando a colectivos, ofreciendo, yo qué sé, cosas raras a colectivos, porque eso sería un delito de odio. Y eso lo existe, y no solamente el delito de odio se hace a una minoría étnica, sino también al diferente en política, ¿no? Porque, bueno, ya digo una cosa, si creéis que España es una dictadura, iros a vivir a Rusia o a China y veréis lo que es una dictadura. En España los raperos, eso está. ¿Por qué crees que Navalny volvió a Rusia sabiendo que sería arrestado? Porque él dijo que era ruso y tenía que vivir en Rusia. Lo dijo en una entrevista hace tiempo a Piqueras, creo que fue, que él era ruso y tenía que ir a Rusia.
Este que murió no estaba a favor de la invasión de Ucrania. De ser así, no era ningún santo. A ver, en las declaraciones que hizo en el 2022 estaba en contra. Otra cosa es que él estuviese a favor de que Ucrania estuviese unida a Rusia. Pero en cuanto a la invasión, él dijo que estaba en contra. Estaba a favor, a lo mejor, de que Ucrania y Rusia son la misma nación. Eso sí, porque son nacionalistas. Es decir, él es nacionalista ruso también. Y para los rusos, Ucrania es Rusia, o Rusia es Ucrania. Es decir, eso no significa que esté a favor de la invasión. Lo dejo bien claro. Es decir, yo puedo estar a favor de que Gibraltar sea español, pero no estoy a favor de una invasión. ¿Vale? Sí, ultranacionalista, sí, nacionalista, sí. Pero en lo de la condena sí que lo hizo. Condenó la invasión. Otra cosa es que estuviese a favor de que Ucrania sea anexionada. Es decir, hay gente que cree que Gibraltar tiene que ser español, yo soy uno de ellos, pero no estoy a favor de que se invada. Quiero que entendamos la diferencia. Yo puedo entender una cosa, pero no quiero que eso suceda por medios violentos. Bueno, si no hay más preguntas de esto, pues vamos a la otra parte, que es el tema de Avdiivka. Aquí hay mucho que contar. Voy a empezar por el mapa, ¿vale? Y después vamos a ir viendo. Bueno, tenemos en la situación de Avdiivka cada vez está más complicada. Aquí vamos a ir un poco a esa zona. Si os fijáis, en este mapa, lo que es la posición cenit ya ha sido tomada, es esta zona de aquí. Tenéis esta zona, está la posición cenit, que la voy a poner para que se vea un poco en visión. Esto es la posición cenit, que era una antigua base antiaérea soviética que estaba cerca del aeropuerto de Donetsk, una posición, digamos, de protección, y fue tomada esta noche. Os voy a poner un vídeo en el que se muestra el alzado de una bandera justo en la posición cenit. Славянская бригада водружает два флага. Estos son soldados rusos colocando la bandera de su unidad. Ahí tenéis la bandera rusa y la bandera de la unidad militar, que es un oso rojo. Esto sería justo la zona sur, una zona muy bien protegida, que fue tomada fácilmente, según varias cuentas de Twitter. Lo que hizo Ucrania fue replegarse ante el miedo de ser embolsados los defensores de ese puesto. Lo vamos a ver aquí un poco. Aquí tenemos los últimos días de la zona cenit. Lo tenéis aquí, la zona cenit, ¿vale? Justo al lado del nudo de carreteras de la autopista. Cómo iban a ser embolsados, y antes de que esto sucediese y ser capturados unos buenos defensores, se retiran y dejan libre para que los rusos tomen la posición. Pues tenemos esta zona sur, muy importante para las defensas, porque vamos a verlo aquí en visión. Estoy buscando el cruce de carreteras, un segundo. ¿Qué pasó? Me perdí. Bueno, perdonad.
Vale. Es justo aquí. Esta posición está un poco más elevada que el resto y da acceso, digamos, ya a esta llanura que rodea la ciudad. ¿Os acordáis de también el otro día que hablamos en Frente de Batalla, en el programa que hicimos ya hace tiempo, sobre la entrada rusa por esta zona al lado digamos, del lago o de la cantera inundada y las colinas que limitan con la factoría de Koch? Ahí, hace unos días, gracias a la niebla y a unas malas condiciones climáticas, los drones ucranianos de reconocimiento y también los, digamos, kamikazes no pudieron actuar y los rusos entraron en la zona urbana, que vamos a ver aquí mejor, voy a ponerlo en visión satelital, esta zona urbanizada en la que podéis ver viviendas unifamiliares, entraron por ahí, cruzaron el talud del ferrocarril y llegaron a cortar la vía principal, que es esta carretera que discurre en sureste-noroeste y comunica, digamos, la fábrica de Koch con el casco urbano. Esa carretera era la principal vía de abastecimiento de la ciudad de Avdiivka y es cortada, pero no solamente eso. En los últimos días logran, digamos, entrar ya en el campo, cortando aún más, ¿no?, la vía de suministros. ¿Por qué? Porque no solo cortan esta vía, digamos, principal, sino también la que viene este-oeste hacia la zona digamos, de las viviendas altas. Porque toda la ciudad, casi toda, digamos que es 3/4 partes son viviendas de una sola planta, salvo esta zona aquí, que es la zona de la fortaleza, que se llama el Quarter, que es una zona, digamos, de edificios de 3 plantas a 6 plantas. Y ahí es donde están resistiendo los ucranianos los constantes ataques de la aviación con las bombas FAB-500 y FAB-250, que son lanzadas en planeo desde más de 50 kilómetros de distancia por parte de la aviación rusa. Las fuentes dicen que caen 60 bombas de aviación más el fuego artillero y mortero en esta zona en la que están los defensores ucranianos, que eran de la 100 Brigada. Aquí tenéis un poco el despliegue de unidades, que os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Aquí tenemos el despliegue de unidades de Military Land, una página interesante para hacer un seguimiento del orden de batalla. Y aquí tenéis un poco las unidades que están desplegadas, ¿no? Pues aquí tenemos un cuerpo de voluntarios ruso que está luchando a favor de los ucranianos, la 4ª compañía de la Policía Especial de Kiev, son la 110 Brigada Mecanizada, que son los que están llevando principalmente a defensa. Y esta es la unidad que puse como protagonista del programa de hoy. Esta es la unidad, la 3ª Brigada de Asalto separado. Voy a buscar las fotos un segundo. Bueno, aquí tenemos esta unidad. Esta unidad de la 3ª Brigada de Asalto es una unidad de reciente creación. Fue creada justo para la guerra en el 2022, pero es una, digamos, escisión o una derivación de los regimientos Azov. El regimiento, sabéis que el Azov fue copado en la batalla de Mariupol al comienzo de la guerra y la mayor parte de sus efectivos quedaron allí. Pues algunos de ellos, de los miembros de Azov, estaban desplegados en otras zonas del frente de batalla y fueron creando unidades de voluntarios. Una de ellas es esta 3ª Brigada de Asalto separada. Vamos a ver un poco algunas cosas que tengo aquí buscadas para ellos. Aquí entrarán ya todas las creencias, odios y demás pensamientos de cada uno, ¿no? Esta unidad es parte de la esfero Azov esfera, ¿no? Unidades con un componente ideológico muy marcado, que fueron creadas en la guerra del 2014, ya en febrero, antes de comenzar la ocupación rusa de Crimea.
ya en el Euromaidán se fueron creando unas unidades de voluntarios con cierto componente de extrema derecha, es cierto, eso es indudable, tienen una estética de extrema derecha, aquí si los podéis ver, llevan escudos varegos de vikingos, que son de una especie de guiño, ¿no?, a la Rus de Kiev, el origen tanto de Rusia como de Ucrania, y estas unidades de voluntarios fueron creadas por este hombre, Andriy Viletsky, que creó una unidad de voluntarios que combatió en el 2014-2015 y tuvieron un papel esencial, ¿no?, en todo lo que sería la recuperación de territorio perdido por Ucrania en el Donbass en el año 2014 y en los combates del 17, ¿no? De hecho, hablando del 2017, es importante saber que Avdiivka tiene un papel simbólico para los ucranianos porque en el 2014 lo recuperaron y fue su, digamos, cuchillo o entrada hacia el Donbass, ¿no? Si os fijáis, si cojo cualquier mapa que tengamos por aquí ahora mismo de Avdiivka, Avdiivka tenía una importancia, a lo mejor no estratégica, porque al final esta guerra es una guerra de desgaste y se va a luchar, si no es en esta ciudad, en la siguiente, ¿no? Pero Avdiivka desde el 2014 supuso para los ucranianos la posibilidad de atacar o intentar entrar, ¿no?, en la zona de Donetsk, ¿no? Tenemos aquí la ciudad, el aeropuerto de Donetsk está aquí, está aquí el aeropuerto, ¿vale? Os lo busco en otro vídeo. El aeropuerto lo tenéis aquí. Ahí hubo unas batallas durísimas en el 2014 en el aeropuerto, que duró meses esta batalla, y ese territorio era territorio que Ucrania mantenía desde el 2014 y lo fue perdiendo poco a poco en el año 2023 y ahora tocó el turno a la gran ofensiva desde noviembre del 2023 por Avdiivka. Se hablaba de 40.000 rusos desplegados para capturar la ciudad de Avdiivka. ¿Por qué? Porque es un cuchillo, ¿no?, que amenaza el Donetsk. En el 2017, volviendo a esa fecha, aquí se produjeron unos combates en el recinto fabril del este, es decir, esta zona oriental de la ciudad en la que había una serie de polígonos industriales. Allí hubo una batalla para alejar a las tropas prorrusas digamos, de la ciudad de Avdiivka. Crearon una especie de colchón. Os voy a decir el nombre de las dos unidades prorrusas que lucharon allí. Eran el batallón Somalia y la brigada Vostok, que se enfrentaron a la 72 Brigada Mecanizada. Pues mientras esto pasaba, ¿no?, se fue configurando todo ese sistema, ¿no?, ese Azov-esfera, ¿no?, unidades creadas en torno a la brigada Azov y se fueron, digamos, poco a poco estas unidades que surgieron como unidades de voluntarios, unidades independientes, creadas por gente ultra, nazis muchos de ellos, fueron poco a poco introduciéndose en el sistema ya militar ucraniano como unidades del ejército o unidades de la Guardia Territorial. Pues dentro de ese mundo surge en el 2022 esta tercera brigada de asalto. Aquí tenéis algunas imágenes de la brigada de asalto, para que las veáis un poco. Es una unidad que tiene consideración de unidad de choque, unidad de élite, por el carácter voluntario que tienen estos hombres. Os voy a poner el orden de batalla de la unidad para que veamos un poco los medios. Hay que entender que una cosa es la teoría, ¿no?, y otra es la práctica, ¿no? Esta unidad... Espera, lo perdí. Esta unidad, a día de hoy, según muchos analistas, tiene unos 2.000 hombres. Por lo tanto, según varios canales de Twitter ucranianos, estos 2.000 hombres, ya casi 2/3 partes fueron baja estos últimos días, y los pocos que quedan están combatiendo en una proporción de 7 contra 1, según fuentes ucranianas.
Eso nos lleva a un sacrificio muy alto, ¿no? Es decir, y entran dudas que se pueden plantear en esta situación, ¿no? En primer lugar, la crítica principal que se está haciendo en cuentas ucranianas, incluso los propios mandos de esta unidad, en una cuenta aquí en Twitter que tengo aquí, en Telegram de Kovalenko, él mismo dice que les usaron demasiado tarde. Lo leo. Actualmente hay demasiada información manipuladora de la TICCA. La situación allí es extremadamente dinámica y es físicamente imposible mantenerse en el día con los acontecimientos, por lo que definitivamente no vale la pena sacar conclusiones inequívocas desde el sofá. Muchos gritos y traición, pero viniendo de personas que nunca han estado en primera línea suena cínico. Y los rusos utilizan abiertamente a estas personas, tomando sus mensajes como base de las granjas bots. Espera, este no sé qué quería poneros, porque tengo otro. Básicamente, el otro que os quería poner viene a decir, por parte del comandante de la unidad, que a lo mejor los mandaron demasiado tarde. Aquí hay que entender la polémica entre Sirski y Zelensky y Zaluzny. Sabéis que Zaluzny fue reemplazado en el mando hace unos días por Sirski, y Sirski tiene una mentalidad más estilo soviética, ¿no? Un poco más estilo de defensa dura. Zaluzny prefería perder metros para proteger a sus hombres, y Sirski es más propenso al sacrificio y a la movilidad. Puede que es lo que le haya pedido el propio Zelensky. Zelensky es político y valora los símbolos políticos, es decir, Avdiivka para él es un símbolo político, es uno de los últimos bastiones en Donetsk, en las afueras de Donetsk, y perderlo es algo más que perder 10 kilómetros, que perder una localidad de 35.000 habitantes que está en ruinas, ¿no? Es un bastión también defensivo, es una zona alta, una zona con ciertas defensas, y si se pierde, vamos a ver que hay que retroceder unos kilómetros para llegar a la siguiente zona de seguridad. Por lo tanto, hoy estamos ante una situación que vamos viendo repliegues en la zona sur, y los encargados de frenar ese avance es esta unidad, tercera brigada separada de asalto, ¿no? Pues esta tercera brigada separada de asalto, tenéis aquí un poco en Military Land, que está muy bien esta página, la estructura. Aquí tenéis las unidades con las que está constituida con 2 unidades de asalto, es decir, digamos de infantería de combate, 2 de mecanizadas y 1 de tanques, y un batallón de tanques. Y después tiene también de fusileros otro batallón. Y al igual que muchas unidades del ejército ucraniano, tienen sus propias unidades de reconocimiento aéreo, que son drones de reconocimiento, y también tienen una unidad Hornet, que es de FPV, es decir, drones de kamikazes. Para ver un poco el material que tiene esta unidad, veréis que no es una unidad de las modernizadas, no es una unidad de las creadas para la no exitosa o la fracasada contraofensiva del 2022. Si os fijáis, tiene vehículos como T-72, un BMP, vehículos IPR 765, este sí que es occidental, y después tiene M113, pero no tiene muchos, y algún sistema más, pero carece de Bradleys, carece de Leopards o de carros de combate, por ejemplo, Challenger, ¿no? Tiene 1 o 2 T-90 que fueron capturados a los rusos, y eso sí que los tiene en sus arsenales, ¿no? ¿Qué más os tenía que decir aquí? Mira, os voy a enseñar esta unidad. Sí que tiene una cosa muy interesante, que es su página web, en la que nos puede servir un poco para entender este concepto de la azofesfera, ¿no? Esta es la página web de la tercera unidad de asalto. Aquí tenemos su página web, que es llamativa, ¿no? Con estos zombies, ¿no? Atacando. Y tienen, por ejemplo, aquí como
unirte a una especie de entrenamiento para hacer prácticas de tus conocimientos. Esto sería la semana de formación, es una semana bastante, digamos, lo llaman ellos la tormenta, ¿no? La prueba de tormenta, ¿no? Semanal. Aquí, para los extranjeros que quieran unirse a la unidad, un poco qué valores tiene o qué exige la unidad. Las vacantes funcionan como una especie de oficina de reclutamiento, ¿no? Tiene infantería, que lo llaman Stormer. Tienen a los artilleros, que te dice un poco qué conocimientos tienes que tener. Y te viene una imagen que es el dron, que está en todos los sitios, ¿no? Es una unidad de observación, de observación de artillería con drones. También necesitan médicos, necesitan también mecánicos y, de nuevo, operadores de UAP, ¿no? De drones. Es decir, las unidades que piden esta unidad. Aquí viene un poco la historia de la unidad, que es como los bomberos que están usando en Avdiivka, los están sacrificando, ¿no? Según canales prorrusos, optaron por esta unidad para acabar con el Azov a la hora de negociar, ¿no? Esto ya sí me parece la típica elucubración, pero bueno, yo no creo que sea esa, sino que era la única unidad que estaba en una especie de rest and refit en la zona cercana a Avdiivka. Aquí tenemos al comandante, que es el fundador, Andrei Biletsky. Cuenta un poco su currículum, ¿no? Que fue el fundador y primer comandante del regimiento Azov. También estuvo en la liberación de Mariupol, estuvo en las operaciones para liberar Sirovkine, es el organizador también de la campaña Sin pánico, prepárate, un entrenamiento en masa a la población ucraniana antes de la invasión. Y bueno, viene a explicar un poco más a los siguientes comandantes de unidad. Aquí tenéis a Arroyo, que es el nombre en clave tenía su nombre, pero no me acuerdo el nombre de este. No me acuerdo el nombre. Creo que viene ahí, pero no lo veo. Tenéis aquí a Slip, que es el comandante también del tercer batallón de asalto. Este es el comandante del primero mecanizado, del segundo asalto, perdonad, del primero asalto, y este es el comandante del segundo mecanizado. Y un poco aquí la historia de la brigada. Pues estos son los que Syrskyi ha decidido mandar para taponar un poco la caída de Avdiivka. ¿Con qué fin? Eso es lo que ahora tenemos que pensar. Si el fin es evitar que caiga la ciudadela, ¿no? Es decir, ese barrio de edificios altos, que veremos que es difícil esto. Segundo, frenar el avance ruso para permitir la retirada del resto de unidades ucranianas que llevan combatiendo en Avdiivka mucho tiempo. O tercero, frenar el avance para que vengan unidades de refuerzo a recuperar la ciudad, algo que me parece imposible. Yo creo que Ucrania lo que está haciendo es parar el avance para posicionarse en una línea de seguridad. Hay críticas en varios canales de Twitter diciendo que todavía no están preparadas la segunda línea defensiva ucraniana. Si es así, me parece un gran error, una muestra más de que en esta guerra no se están tomando las cosas algunos muy en serio. Yo siempre, sabéis que hablamos de que muchas posiciones defensivas no son verdaderamente ni trincheras, no hay alambre de espinos, hay pocas posiciones, digamos, bien minadas, según dicen muchas fuentes. Y bueno, si sabían que Avdiivka podía caer, ya tiene que estar preparada la línea defensiva. Lo digo porque viendo este mapa que os voy a poner ahora de Military Land, aquí tenéis la zona de Avdiivka, se puede ver en azul líneas defensivas y coinciden más o menos con la zona del bar, ¿no? De la cacería del Zar, coinciden también con la zona de Zenit, pero ya no hay grandes líneas defensivas más hacia el oeste. Y cuando llegamos a esta zona cerca de Novoselivka, Perska y Komisivka, ahí hay alguna posición, pero no hay una verdadera línea defensiva bien hecha.
o digamos al estilo ruso. Es decir, Surovikin, una cosa que hizo muy bien fue establecer una línea continua y con cierta profundidad defensiva. Al parecer, Ucrania empieza a hacerla en diciembre del año pasado, es decir, el 2023, perdonad, cuando ve que ya no puede avanzar más y empieza a tomar unas medidas defensivas a gran escala. Pero al parecer en Avdiivka no están hechas. Y bueno, me parece a mí que es un gran error. Es decir, pensar que siempre vas a atacar y nunca te van a atacar es un error. Y delimitar solo las zonas defensivas a primera línea es algo que en los manuales militares no se hace. Siempre tienes que tener varias líneas para evitar una retirada masiva, ¿no? Es decir, tú si te atacan y haces una retirada, si no tienes un lugar para posicionarte en protección, vas a seguir huyendo eternamente. Y eso hará que el frente caiga. Para evitar esto hay que crear líneas de defensivas, ¿no? Y viendo un poco la geografía, que lo que se ve mejor yo creo que en el mapa de Deep State, el topográfico, Avdiivka es una posición elevada, podéis ver las curvas de así un poco de relieve. Si les rodean como están rodeados, viene una planicie de unos 6 kilómetros hasta llegar a estas colinas que van desde Berdichi, Semenivka, Orlivka, Umanske y Yasnobrodivka, en la que existe una cierta elevación, una pendiente en la que poniendo una posición defensiva puedes frenar el posible avance ruso, como sucedió en Bakhmut. Una vez que se toma Bakhmut, voy a mostraroslo, ¿vale? Cuando se tomó Bakhmut, en su momento, los rusos no avanzaron fácilmente porque había una llanura y unas colinas, cosa que esas colinas a día de hoy están cayendo. Rusia está atacando en la zona elevada ya al norte de Bakhmut y lleva un tiempo avanzando poco a poco, pero avanzando en la zona de Kromove, ¿no? Y Bogdanivka. Esta llanura es lo que frenó el avance ruso en su momento en el mayo, el 24, fue el 22, ¿no? Cuando se retiró la Wagner, evitó el avance ruso hacia el oeste, porque la llanura bajo las alturas, ¿no? Bajo el fuego de las alturas, es una zona de muerte, ¿no? Pues Ucrania, si es inteligente, y lo hicieron, ya tuvo que preparar aquí unas defensas en esta zona alta para, digamos, evitar el avance ruso por la llanura, ¿no? ¿Qué pasa? Que es cierto lo que están diciendo por aquí, que no puede hacerlo y no tiene armas. Y es el problema que está sufriendo Ucrania a día de hoy, ¿no? Vamos a ver un poco unas imágenes de Avdiivka para ver un poco la situación que nos encontramos, ¿no? Esto es un vídeo grabado en Avdiivka. El tweet que decían esto hablaban de que se enfrentan 7 contra 1, es decir, 1 contra 7. Los hombres de esta tercera brigada de asalto separado combaten contra 7 rusos en su posición. Esto es la zona, digamos, de supresión. Si os fijáis, el estado digamos, de los circuitos puede ser un BMP, ahí está destruyendo el edificio. Esto es, digamos, un vídeo ucraniano del efecto de los ataques de bombardeos aéreos, ¿no? De las FAK rusas.
Aquí hablan de unas 60 al día que están cayendo, con más de 500 kilos algunas de explosivos. Voy a poneros un vídeo que también es muy simbólico. Este vídeo, que es la señal de Avdiivka. En este cartel, no hace mucho, se hizo una foto Zelensky demostrando que la ciudad no estaba en peligro. Esto fue en diciembre y ya fue tomada hoy la ciudad, el cartel de la ciudad, es decir, esa entrada a la ciudad en el occidente, por una unidad rusa que pone su bandera histórica, ¿no? Esto es la bandera histórica de la unidad. Con su hoz y martillo, ¿no? Un poco nos llama la atención, ¿no? Pero bueno, al final es como usar el aspa y borgoña, es el tradicional del ejército ruso. Es cierto que es soviético, y el soviético es algo más que el ruso, ¿no? Los ucranianos eran soviéticos también, ¿no? Y lo están poniendo como símbolo, ¿no? de la toma de la ciudad de Avdiivka, la bandera histórica de la unidad. Y para que veamos esto que veis aquí es también otra bandera que están poniendo en unos tubos de gas, lo más seguro, que recorren la ciudad, y es justo un lugar que vais a ver ahora en esta imagen que os voy a poner. Vais a ver la imagen de Zelensky con el cartel de entrada de la ciudad, que es la que tenía la bandera roja, y al fondo la tubería de gas donde pusieron otra bandera a los rusos, ¿no? Pues es justo otro símbolo, ¿no? Porque los ucranianos le habían puesto también varias banderas ucranianas como símbolo de entrada a la ciudad, ¿no? No, sí, la bandera es de la URSS, la que usan los rusos, ¿eh? Es la bandera, digamos, de la victoria. Desde la época ya de Putin, hace ya unos años, al principio Yeltsin las había quitado de los desfiles y Putin la volvió a poner como emblema histórico del Día de la Victoria, pero también de las unidades militares, ¿no? Vamos a ver algo más, o yo creo que ya os conté todo lo que hay aquí. Bueno, vamos a ver un poco el mapa si queréis y voy a preguntas vuestras. Bueno, a ver, lo que pasó estos últimos días lo vais a ver muy bien en este vídeo que tengo aquí. Veis el avance por el sur y por el norte ruso, cerrando en primer lugar el Zenit y también amenazando a copar toda la ciudad, ¿no? Básicamente lo que podemos decir es que los avances rusos en las últimas 2 semanas son algo así. Avanzaron esta zona y avanzaron esta zona. Esto lo que hace es una maniobra muy inteligente por parte rusa de cerrar la bolsa de Avdiivka. El movimiento inicial que habían intentado, y esto es importante entender, que intentaron lo más y se quedan con lo menos. El primer ataque fue esta zona de, aquí está el Terricón, ¿os acordáis de él? Esa montaña de carbón. Aquí está este Pové, donde los Bradley de la 72 frenaron hasta avances con T-90, y el intento inicial ruso era hacer algo así. Desde Bodiane también lo intentaron, cerrar la ciudad en un gran embolsamiento. Como eso no pudieron por una buena defensa ucraniana aquí en este Pové y en la zona de Svierne, intentaron la siguiente opción: un ataque frontal desde el sur, que tardaron, y por un golpe de suerte en aquella operación subterránea en el restaurante de la cacería del Zar, entraron en la zona sur, que es el área privada, como lo llama José María, y así adentrarse en el casco urbano. No lo lograron entrar tampoco y se fueron a esta zona entre el polígono fabril, ¿no? Entre la fábrica de Koch y el centro de la ciudad existía un pequeño camino entre un lago y una colina. El día de tormenta entraron y una vez dentro
como ya explicamos en varios programas de Frente de Batalla, en esta guerra es más fácil avanzar entre edificios que avanzar en un descampado por la gran cantidad de drones. Una vez que entraron en el combate urbano, gracias al constante apoyo aéreo y artillero, los rusos pudieron ir poco a poco avanzando, y lo que hacen y lo que quieren hacer, o lo están haciendo y se ve bien el movimiento, es cerrar el casco urbano de Avdiivka. A día de hoy no están fijándose en la zona industrial, que va a quedar durante un tiempo como una especie de bastión ucraniano, pero lo que quieren hacer es cerrar aquí. Y si pueden, embolsar a tropas ucranianas. Por eso yo creo que el papel de la tercera brigada de asalto es frenar ese avance para que se puedan retirar otras unidades. De hecho, se están retirando porque, por ejemplo, hay un vídeo que están publicando hoy en redes sociales ucranianas de un carro de combate. No es este. Bueno, eran de dos blindados ucranianos retirándose de Avdiivka. Eso significa que todavía están las vías de evacuación abiertas, ¿no? Se está en la ciudad hoy. Hay unas unidades combatiendo. Война. Нас убит. Наші працюють зверху. Мій автомат заклинив, чищу. Так от Mi гріємося. ametralladora está. Зверху. Мій автомат заклинив, чищу. Estamos Так от гріємося. calentándonos. Там йде війна. Підари наступають. Los Наші judíos están друзі, viniendo. котики з нами. Los gatos. Не одної будівлі цілої вже не всталося. Sin esto. Esto es lo que tenían los soldados ucranianos en la defensa, ¿no? Pues está encasquillada, vale. Eso es Gamin. Sí, atasco. Sí, claro, justo, sí. Gamin es atasco. Sí, cierto, sí. Pues Yamin, o como se diga, Yamin. Sí, atascada, sí. Vale, vamos a pasar a preguntas, si tenéis alguna, y si no, finalizamos. Este que murió... buenas tardes. ¿Crees que los regímenes autoritarios se están imponiendo a nivel mundial, a nivel militar primero y después económico? ¿Qué repercusiones podría tener en las democracias? Bueno, hace tiempo hablé con un periodista español, Del Pino, que hablaba del tema de su libro La dictadura infinita, ¿no? Estamos por una vía, países cada vez más autoritarios, y por otra, democracias que también quieren ser autoritarias. Quieren controlar más a los individuos, ¿no? Es decir, este problema que tiene la tecnología, ¿no? Es que va a facilitar las dictaduras y va a facilitar que estemos controlados por los estados, ¿no? Yo creo que como demócrata que soy, y muchos de vosotros sois demócratas, tenemos que estar muy preocupados de lo que está pasando. Es decir, que gente en los propios países democráticos crea que una dictadura es un buen sistema, mejor que la libertad, ¿no? Y después, gente que por intereses económicos defiendan intereses de dictaduras, ¿no? Eso es algo que lo estamos viendo y cada vez va a ir a más. Y yo estoy preocupado por ese aspecto, sí. Ese y más aspectos de geopolítica y sobre todo también de política interna, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, no dudó en luchar por los valores democráticos. Ellos luchaban por eso. Otra cosa es que vosotros no lo creyeseis, ¿no? Pero ellos lo creían. Ahora estaremos dispuestos a luchar por la democracia. Si nos enfrentamos en una guerra contra una potencia totalitaria, ¿estaremos dispuestos a luchar o nos rendiremos? Porque hay que defender la paz y el amor, ¿no? Es decir, yo creo que esto es importante entender que la democracia se gana, o se merece, no se tiene. Para que hubiese democracias hubo
procesos históricos de lucha por la libertad. Y ahora generaciones criadas en libertad no saben, no valoran lo que es esto y no van a defenderlo. Y es el problema que tenemos. Y Ucrania, para muchos, para mí uno de ellos, es una muestra de que si se abandona la lucha por la libertad, siempre vencerán los dictadores, ¿no? Y ahí cuidado. Bueno, del caso catalán, si queréis, hablamos mucho, pero para mí el caso catalán es un caso inconstitucional porque va en contra del orden constitucional español. No estamos hablando de un derecho de independencia que no existe en una democracia constitucional, al igual que en Ucrania no existía el derecho de separarse o de independizarse del territorio. Y en Ucrania, los mismos que apoyaron la independencia de Ucrania, según la Unión Europea y según los jueces españoles, también apoyaron la independencia de Cataluña. Pues vamos a ver si estaríais mejor con los que os apoyarían o con nosotros los malvados. Y me meto en política, lo siento. ¿Cómo está Ucrania de personal? Pues fatal. Ucrania tiene un problema, que es el problema propio de una democracia, que las democracias tienen opinión pública y tienen miedo a las críticas, a no ser votados o a las protestas. Cosa que Rusia no tiene miedo a eso. Y Rusia hizo muy bien sus deberes cuando vio que la guerra iba a ser larga, cuando vio que cayó Gerson, iba a caer también a lo mejor Kharkov, esa zona cayó, mejor dicho, movilizó a tropas urgentemente y las llevó con pocos días de entrenamiento al frente de batalla para taponar, para hacer un tapón. Ucrania está discutiendo ya 3 meses sobre si tienen que hacer movilización parcial, si a los presos tienen que sacarlos de la cárcel para hacer servicio militar, si tienen que movilizar a todo el mundo o solo a aquellos que sean voluntarios. Es decir, no es normal en una guerra existencial que se esté debatiendo para evitar que los jóvenes vayan a la guerra, vayan sus padres, ¿no? Sus padres están muriendo con 50 años en los campos de batalla y la gente joven no. Es una desgracia. El problema es que tienen que decidir si quieren luchar o quieren rendirse. Lo que no se puede hacer es luchar. No, eso no existe. Es perder la guerra o ganarla. En esta guerra no hay una posibilidad de medias. Es decir, la única posibilidad que tienen es mantener su país o perder gran parte de su país. Es decir, si se rinden, pueden llegar a perder todo el país. Es decir, sería anexionado, viendo lo que está pasando, por Rusia. No sé si todo, o se quedarían con la pequeña Ucrania y la Novorosilla, ¿no? Todo ese periodo, esa zona al este de Dnieper, que sería anexionado por Rusia, ¿no? Es decir, yo no sé por qué no lo hacen. Es decir, bueno, eso que raptan a la gente en la calle, Félix, hay que ser un poco en estas cosas coherente. En todos los países del mundo que existe servicio militar, la policía militar detiene a los que son desertores y a los que son insumisos. En España, hasta la eliminación del código del servicio militar obligatorio, existía un delito penal que era la insumisión. El insumiso que no hacía ni servicio militar ni la prestación social sustitutoria era condenado a la cárcel. Y de hecho, muchos españoles marchaban de España para no hacer el servicio militar. Yo conocí a alguno en algún país que había escapado de España en época democrática para no ir al servicio militar, ni a hacer tampoco el sustitutorio civil, ¿no? Es decir, lo que hace Ucrania es lo que hace cualquier país del mundo que tenga un servicio militar, al igual que Rusia, capturar a los que sean llamados a combate que no quieran ir. Es que si no haces eso, no existe tampoco servicio militar obligatorio. Si el servicio militar obligatorio no tiene una pena por no hacerse, nadie haría servicio militar. Porque si la opción es morir en África combatiendo y la otra opción es estar en una cárcel 10 años, pues alguien hará números y prefiere estar 10 años en la cárcel. Es decir, criticar a Ucrania o incluso a Rusia de hacer cumplir las leyes de su país es un poco extraño, ¿no? Es decir, todos los países lo hacen. Si tienes servicio militar obligatorio, tienes que cumplirlo. Si no, te vas a la cárcel. En la narrativa occidental, la venta de Obertón se está moviendo en pedazos caídos al desahucio que podría hacer Ucrania para revertir. No sé qué dices. No te entiendo, no sé. No sé lo que es.
¿Coincide que la falta de recursos materiales ha sido más determinante que los recursos humanos en la pérdida de posiciones ucranianas? A ver, si tú tienes 20.000 disparos de artillería al día y tienes 10 F-16 volando la zona, no te hace falta tener tanta infantería, porque el problema que tuvo Ucrania es que al no tener cazas o aviones de interdicción, les están lanzando bombas todos los días que no se lanzaban al comienzo de la guerra porque Rusia no tenía el dominio del aire. Ahora, desde kilómetros de distancia, les están atacando. Si Ucrania tuviese F-16, como le tenían que haber dado en su momento, podrían evitar los bombardeos. Si Ucrania tuviese artillería y no solamente 2.000 disparos para todo un día, tuviese para 20.000, podría también frenar el avance ruso más fácilmente. Ucrania hizo milagros, es decir, estamos hablando que aquí en Avdiivka, cifras de más de 200 carros de combate y 600 blindados rusos destruidos. Y todo eso es complejo. Es decir, es un tema que si no hay apoyo, si no hay armas, no se puede luchar. Y ahí la culpa, ahora llorará la gente, dirá que Avdiivka no se defendió, pero la culpa es del que no entregó armas, el que se comprometió a entregar armas y lleva 4 meses en el Senado estadounidense dando vueltas si se aprueba o no se aprueba, ¿no? A ver, que Rusia no permite que Ucrania se entre en la OTAN, vale, pero es que aquí no es que Rusia quiera o no quiera, es que Ucrania quiera o no quiera. Es decir, aquí la gente defendéis que, no sé, que el marido maltrata a su mujer porque es suya. Es decir, si una mujer no quiere a su marido, se puede marchar de casa y tener su vida porque es libre. ¿Ucrania tiene que aguantar a Rusia porque Rusia quiere? No, Ucrania tendrá derecho a marchar. Y lo que está haciendo Rusia es maltratar a Ucrania por no querer estar con él. Es decir, esto, si lo ponemos a nivel humano, hay gente que justifica el maltrato a una persona porque no quiere estar con otra. Es decir, Ucrania es libre como una nación que es soberana, tiene su sistema constitucional, no perfecto, porque tampoco es perfecto el español, pero no quiere ser Rusia, quiere ser Europa, quiere estar en la Unión Europea, quiere estar en la OTAN, porque no quiere estar con Rusia. Y eso no justifica que Rusia la ataque. Y yo no entro más en juegos de estos, es decir, es complejo todo esto. Que gente defendáis que otro tiene derecho a maltratar a otro porque se siente amenazado, ¿no? Pues también se siente amenazado Europa por Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una guerra nuclear aquí? ¿Por qué hemos vuelto a la Primera Guerra Mundial? En cuanto a las trincheras, es muy fácil. Todo lo que se ve es destruido. La gran cantidad de drones, fuego artillero de precisión, hace que cualquier persona o vehículo que se vea lo van a destruir. Entonces, ¿a qué tiende los soldados? A enterrarse, para evitar ser vistos, ¿no? Sí, Polonia es OTAN y si Rusia toma Ucrania entera será un peligro para la OTAN, claro que sí, y muy grande. Sí, a ver, Paco, respeto mucho tu trabajo, pero esta no es la Segunda Guerra Mundial. Rusia tiene armas nucleares y el riesgo de un escalamiento nuclear no hay que desestimarlo. Tenemos familia, sí. No, sí, yo os entiendo. Yo os entiendo. Entonces, nos tenemos que rendir. Que no haya ningún ejército en Europa para no amenazar a Rusia porque tiene armas nucleares. Entonces, como tiene armas nucleares, puede maltratar a todo el mundo, puede invadir países y los demás tenemos que callarnos. Es decir, que Rusia quiere invadir, que invade a Estonia, que invada a Letonia, que invada a Finlandia, que invada a Polonia, y como tiene armas nucleares hay que dejarle. Es decir, esto estamos viendo una dialéctica muy peligrosa. Es una dialéctica, desde mi punto de vista, justificar al gigante, al malo del colegio, ¿no? El que es grandón del colegio, que pega a los demás porque es el grande, y los demás tenemos que aguantarnos porque somos pequeñitos, ¿no? Es decir, a ver, hay que tener mucho cuidado con esto. Es decir, la dinámica del arma nuclear que existía antes, la MAD, ¿no? La destrucción mutua asegurada, ¿no? Esto impidió guerras, pero a día de hoy esa dialéctica de que como tengo armas nucleares puedo atacar a quien quiera porque si no te lanzo yo una a ti, nos va a llevar a un escenario muy problemático. Vamos a ver muchas guerras y alguien dentro de poco justificará no, Estonia la puede invadir porque tampoco hay que hacer nada. Si a Ucrania se le puede atacar porque hay bombas nucleares,
A Estonia, Letonia, Lituania, Polonia se le puede atacar porque tiene armas nucleares. ¿Y quién va a atacar a Rusia si ataca y amenaza con armas nucleares? Ese es el problema de las armas nucleares. Trump ya lo dijo. Trump ya dijo que, bueno, eso de la OTAN de defender a otros si no pagan, que no lo ve muy claro. Es decir, yo esto, cuidado con esta dinámica, ¿no? De que al tener armas nucleares todo vale, porque nos lleva a un movimiento de todo que quiera un arma nuclear. Todos, incluso países que no la tienen, si se ven amenazados, empezarán a tenerla. Menos España, o que somos tontos. Hay el proyecto Islero, que se iba a hacer se dinamitó por parte de Estados Unidos y de la OTAN, es cierto, y España podría haber tenido sus bombas nucleares que nos hubiesen sido muy buenas para evitar que nos atacase cualquiera, ¿no? Pero que sí, que ya lo sé, pero que Estonia, Letonia y Lituania están en la OTAN, pero si Rusia amenaza con bombas nucleares en París, a lo mejor Francia no entra en guerra, ni Inglaterra entra en guerra si le lanzan una bomba nuclear en Londres. Es decir, si todo justificamos por armas nucleares, vamos mal. Aparte, Rusia es un país de poco fiar, porque él acordó que si Ucrania le entregaba las bombas nucleares para ser destruidas, le iba a defender y a asegurar sus fronteras. Y en vez de defenderle y asegurar sus fronteras, le está quitando territorio. Por lo tanto, no nos podemos fiar de una nación así, yo creo, desde mi punto de vista. Sí, España tiene un 1% del PIB, 1,01 gasta en defensa. Por lo tanto, nos puede invadir todo el tato. Aparte, Ceuta y Melilla no está protegido por la OTAN, ¿eh? Bueno, ¿vaya a haber alguna pregunta más? Paco, ¿cómo crees que reaccionaría Estados Unidos si México se uniera a una alianza con China? Mal, ya os lo digo yo, mal. Pues a lo mejor a México si se une a China le va mejor todavía. A ver, que mal, cualquier potencia, igual que Cuba en los misiles. ¿Sí? Bueno, vamos a... Si no hay más preguntas aquí, a ver por el otro lado. Dialéctica de sumisión, eso es cierto. Extrañamente beneficia a la dictadura en detrimento de las democracias. Es justo, hay, no sé, un movimiento pro dictaduras en Occidente. No sé, la gente, la verdad, que tiene un pensamiento de que la libertad no es buena y hay que limitarla, ¿no? Unos con censura y otros apoyando sistemas totalitarios que basan en la fuerza y en la coacción su forma de actuar, ¿no? ¿Cómo que Rusia quiere cumplir su parte de defender la frontera de Ucrania? Ucrania lo deja. No deja que se haga cargo de las fronteras con los demás vecinos. Bueno, es verdad, sí, claro, sí. Sí, las toma todas él y entonces las defiende, sí, claro, sí. Y todavía con pancartas de OTAN no, si no estamos aprovechando de ellas, somos los últimos de los países más lejanos. Bueno, a ver si hay más preguntas. Si Rusia se atreve a tirar un poco por un conflicto regional, legitimará a países en conflicto. Tienes que entrevistar un día a Miguel Anso Bastos. Sí, ya estuvo aquí, Miguel. Miguel estuvo conmigo hablando de economía de la guerra de Ucrania, pero tengo su teléfono, puedo volver a decir que venga, sí. Bueno, aparte nos encontramos con dictaduras privadas, eso es cierto, sí, que tienen más información de nosotros que los estados. A ver, las empresas actuales digitales, ¿no? Son empresas que buscan su negocio, pero también tienen sus ideologías, ¿no? Y eso es un tema problemático. ¿No será inevitable el enfrentamiento contra Rusia por parte de Europa? Pues si es inevitable, no estamos haciendo los deberes, porque no estamos preparados para una guerra de larga intensidad. No, pues hablaré con Bastos, a ver si... Ya estuvo aquí, ¿eh? Es amigo. Yo pido a Xavier Nart. Me gustaría que viniese. Sí, me gustaría, la verdad que sí, pero no creo que venga a mi canal. Si alguien tiene contacto con él o lo conoce, hablarle de Mir. Que me cae muy bien, me parece una persona, bueno, que tiene su propia personalidad. Calero lo escucho mucho y me gustaría que viniese. Pero para que venga al canal de actualidad tengo que llegar a más seguidores, por lo tanto, seguirme todos, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Si este canal llega a 50.000 como el de historia, será más fácil que venga gente, digamos, importante. VIP.
Fue cónsul en el Chad, sí, cierto, sí. Estuvo ahí en Sahel también mucho tiempo, sí. Bueno, los ucranianos tienen que luchar, digamos, existencialmente, muchos de ellos, porque viendo las matanzas de Bucha, saben lo que les espera cuando lleguen los rusos. Y son listas de proscriptos, listas de personas que tienen que detener, y en Bucha se vio que lo hacían, ¿no? Por tanto, Bucha para ellos es un antes y un después, ¿no? Pues vamos a finalizar el programa. Si no hay más preguntas, voy a ver si hay alguna pregunta más. Espero que os haya servido un poco para resolver dudas que tuvisteis sobre Avdiivka y la noticia del día, que es la muerte de Navalny. Europa debería empezar a prepararse sin contar con Estados Unidos. Cierto, una de las cosas que tiene que hacer Europa es la defensa común europea, un concepto de defensa propia sin depender de Estados Unidos. Estados Unidos ahora hizo el giro asiático, ¿no? Este turning to Asia, ¿no? Que es la obsesión que tiene por China, ¿no? Y el Atlántico Norte lo está dejando de lado, porque lo encuentra con un lugar seguro, ¿no? ¿Qué pasa? Y esto lo digo ya como geopolítica, ¿no? Si Estados Unidos abandona a la OTAN y abandona a sus socios europeos, no sé qué nivel de fiabilidad va a tener para el AUKUS, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Japón, la India y el otro que no me acuerdo cuál sea, esa zona nueva de seguridad que quiere crear con esos 4 países. Si a la OTAN la deja tirada, ¿será de fiar en el Pacífico? Pues puede que no. El ANZUS, eso. Pero después se añade Japón y la India también, ¿vale? No, AUKUS. No, ANZUS no me acuerdo. Perdonad, que lo sabía. Pues es AUKUS. Es AUKUS. Sí, Japón y la India tienen maniobras conjuntas con Estados Unidos. La India está dejando de comprar a Rusia armas y le compró hace poco unos Predator a Estados Unidos ya. Ya le está comprando drones a Estados Unidos y otras tecnologías. Y Japón está, creciendo su ejército bastante y cambió su constitución para que pueda ser un ejército también con operaciones internacionales, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa de Hablamos. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a más gente. Y ya, si queréis apoyar al canal, ya sabéis, en el Bizum que aparece en pantalla o en el teléfono, en PayPal, Velum Artis o en Bizum, o también en los sistemas de fans de aquí de las plataformas, nos podéis ayudar. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad en el programa de Hablamos. Espero que os guste este formato. Si os gusta este formato en el que yo soy el que habla, sin interrumpir a otros, decirlo en comentarios, que también ayuda al canal. Gracias y hasta la próxima oportunidad.